la altísima demanda de recursos materiales y humanos que tiene el sistema de salud, con el presupuesto que tenemos hoy, con el presupuesto que hemos asignado o que ha asignado el Congreso de la República al aprobar el presupuesto para el año 2022, no alcanza ni de lejos, ni para hacer la mitad de las cosas que se tienen que hacer en el Perú. Si alguna lección nos dejó la pandemia, sobre todo en sus primeros meses, fue la catastrófica situación de nuestro sistema de salud. Es decir, de esto de lo que hablábamos, dicho sea de paso en Exitosa, de la crisis del primer nivel de atención, de la falta dramática de infraestructura, de la crisis de la infraestructura, con hospitales que se caían a pedazos y que había que volverlos a hacer o construir nuevos, con la crisis de personal en el sector salud, es decir, con la pasmosa falta de gente para atender a quienes necesitábamos, lo que había generado una situación simplemente insostenible, sin infraestructura, con un nivel primario de atención al borde de la desaparición. Lo que provocaba es que la gente fuera en masa a las emergencias y donde se mezclaba gente con malestares que podían resolverse con un paracetamol, hasta gente que literalmente se estaba muriendo. Eso era la señal de la crisis de nuestro sistema de salud. Niños que se morían porque no habían unidades de cuidados intensivos y respiradores a la altura de las necesidades. Éramos probablemente el país de América Latina con la menor cantidad de respiradores, insisto, en toda la región. Esa era la realidad que teníamos. Tomógrafos que no funcionaban. Y en medio de todo esto, una tremenda corrupción. Porque uno de los rubros en los que más se ha robado en el Perú es en el de la salud pública, lamentablemente. Detrás de cada hospital hay un escándalo, hay comisiones ilegales, hay adendas porque todo el que entraba a la gestión quería tener su tajada. Y finalmente nos agarró la pandemia en esas condiciones. Y por eso, porque esa es la explicación fundamental de por qué nos pasó lo que nos pasó. Porque éramos un país que no estaba preparado ni de lejos para enfrentar una situación como esta. No teníamos ni oxígeno para atender adecuadamente a la gente que lo necesitaba. Y lo que se hizo finalmente para enfrentar esta situación fue darle prioridad a lo único que nos podía salvar, que era la campaña de la vacunación. Y se hicieron las cosas adecuadamente, y en este país de ingratos hay que reconocerle el mérito al gobierno de Francisco Sagasti y a la capacidad que tuvo en su primer momento el gobierno de Pedro Castillo de darle continuidad a lo que ya se había empezado. Es decir, no solamente de adquirir la mayor cantidad de vacunas sin importar de dónde vinieran, mientras sirvieran para levantar esta muralla contra el coronavirus, y se hizo lo que había que hacer. Se hizo lo que había que hacer. Y ha sido esta muralla la que ha salvado vidas en el Perú, la que ha impedido que no pasemos de los 200 y el 1,000 muertos a 300,000 muertos o más por el coronavirus, que eran las proyecciones que en determinado momento se iban a hacer. Entonces, ¿qué ha significado el poner el acento al tema de la vacunación? Y ha ocurrido en todo el mundo, con el uso de todos los recursos disponibles. Es enfrentar esta pandemia que mandaba miles de personas a hospitalización y a camas de unidades de cuidados intensivos, y que tuvo que dársele la prioridad que obviamente otras dolencias no fueron atendidas adecuadamente. Pero ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Dar por hecho que terminó el coronavirus, entonces ahora nos vamos a ocupar de los otros males. No. No tenemos que escoger entre hacer lo uno o lo otro. Tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. No podemos pensar, porque parece que alguien piensa esto, que el coronavirus se acabó. No, señor, no se acabó. No se acabó. La semana pasada había ciudades enteras de China cerradas por los rebrotes de coronavirus.
Hay países donde están en la 6ª ola y nosotros recién hemos entrado a la 3ª, porque no conocemos el desarrollo y el desenvolvimiento de este virus y ojalá estemos en la fase final de este virus o en las fases finales de este virus, pero la única garantía que tenemos en este momento confiable para protegernos del coronavirus es estar todos vacunados y seguir manteniendo protocolos básicos que tienen que incluir no solo el distanciamiento, el uso de mascarillas, la ventilación, sino además el sostener las pruebas para detectar apenas empiece el coronavirus, apenas haya la primera señal de que en un colegio, en un centro de trabajo, en una casa se presenta un caso, tomar las medidas de control para que otra vez no empiece a explotar la enfermedad. Esa es una tarea que no se puede dejar de lado. Y la impresión que tiene todo el mundo de lo que está pasando es que eso es lo que se está haciendo. Es como si tuvieras que escoger. O atendemos el coronavirus o nos dedicamos a los otros males. No, señor. Hay que atender el coronavirus y darle atención, como no ha tenido en la historia del Perú de las últimas décadas, todos los otros males que aquejan la salud de los peruanos. Y eso supone presupuesto, eso supone recursos, eso supone infraestructura, eso supone personal. Tenemos menos presupuesto para enfrentar esta crisis del que teníamos el año pasado. Porque esto ya no es solamente la crisis del coronavirus, sino la acumulación por la falta de tratamiento de diferentes dolencias que en muchos casos se han agravado. Y por lo tanto tenemos que enfrentar, o el sistema de salud tiene que enfrentar a personas que están en condiciones de deterioro mucho mayor al que hubieran estado si hubieran recibido la atención adecuada. Esa es la situación en la que estamos. El peor error que se puede cometer hoy es bajar la guardia con el coronavirus, porque lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar. Hemos tenido la fortuna que la 3ª ola, porque muchísima gente estaba vacunada, no ha tenido el impacto que tuvo la 2ª ola, y por las características, por supuesto, de la cepa del Omicron. Pero el tema es que igual esto ha generado hospitalizaciones, esto ha generado serios problemas económicos, porque ha habido que aislar a la gente enferma para que no siga contagiando a otros. Es decir, ha habido igual un impacto en nuestras vidas. Y hay que estar preparados para que esto se reproduzca, pero esto es elemental. Esto debía ser parte de una estrategia. Hay un montón de gente que todavía no se vacuna, mucha gente que no tiene la 3ª dosis. Hay que completar la vacunación de los niños, pero hay que hacerlo ahora junto con las otras tareas. El recuperar todas las vacunaciones para otros males que no se han hecho y darle atención a la gente que lo requiera. Pero una vez más, todo eso lleva a la necesidad de tener una discusión sobre cómo diablos vamos a enfrentar la altísima demanda de recursos materiales y humanos que tiene el sistema de salud, con el presupuesto que tenemos hoy, con el presupuesto que hemos asignado o que ha asignado el Congreso de la República al aprobar el presupuesto para el año 2022, no alcanza ni de lejos, ni para hacer la mitad de las cosas que se tienen que hacer en el Perú ahora. Y esa debería ser la discusión. Hablemos claro.